Dios. Bueno, como le estaba diciendo ayer, hemos orado, hemos elevado nuestra petición al Señor. Y la oración es una conversación. Y ahora vamos, mediante la Biblia, que es la mente de Dios, vamos a escuchar su palabra y que Dios nos abra nuestra vida. Es la misma palabra, pero Dios sabe el corazón y la necesidad de ustedes, de cada corazón, lo que estamos oyendo, aún a mi vida, aún al que va a hablar, también Dios habla a la vida de uno mismo, porque la palabra de Dios corta en dos lados. Bueno, en esta ocasión Jesús estaba con sus discípulos, iban en una barca, iban a pasar al otro lado. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Ya el Señor había hecho milagros, prodigios, y ya el Señor los llevaba a otro lado y había dado un mandamiento. El Señor dijo, vamos a pasar la otra noche, al otro lado. Pero ya era de noche. ¿Y en la noche qué hay? En la noche hay oscuridad. En la noche hay, ya uno está cansado. En la noche, ¿viste? Cuando uno tiene un problema grave, dijo, se me viene la noche en una circunstancia. Entonces el Señor en esa circunstancia quiere viajar en una barca en el medio del mar para viajar y llegar a otro puerto. Y en el 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomamos como estaba en la barca y había también con él otra barca. No solamente viajó el Señor en una barca, sino viajaban otras barcas. Pero la diferencia era que en una barca estaba el Señor y en las otras barcas no estaba el Señor. Y más adelante decía, pero se levantó una gran tempestad de viento y hinchaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, que ya se hundía, que ya parecía que el barco entraba mucha agua. Dice que se levantó una gran tempestad. O sea, nadie esperaba que se levante una gran tempestad, esa tormenta en el viaje que iba en el mar. Nos quiere decir que nosotros en un viaje en esta vida se levanta cualquier problema, se levanta cualquier circunstancia, se levanta cualquier dificultad. Y el Señor ahí ve cómo nosotros reaccionamos a esa dificultad. La palabra de Dios no nos dice que no va a ir todo bien, que no nos va a ir todo correcto, que en la vida no vamos a tener problemas, que en la vida no nos va a faltar dinero, que en la vida no nos va a faltar salud. El Señor no habla en su palabra esa. El Señor dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. O sea que el Señor nos va a acompañar siempre en los momentos de nuestra necesidad, o aún en los tiempos de bonanza, en los tiempos que estamos bien. Pero de repente se levantó este viento, dice, y dice que la barca se quería hundir, o sea que entraba agua y la barca se estaba hundiendo. O sea que hay momentos en nuestras dificultades que a veces los problemas nos cargamos y nuestra barca, que es nuestro cuerpo, a veces, viste, como nosotros llamamos el estrés. Estamos estresados, estamos cargados por las aguas de esta vida de problemas y dificultades y no sabemos qué hacer a veces. Decimos, hasta acá llegamos a veces. Y más adelante dice, en el 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y ahí vemos que el Señor estaba durmiendo en esa barca. Vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él era 100% Dios y 100% hombre. El Señor estaba cansado también de caminar, de predicar, de hacer sus quehaceres como todos nosotros. Nosotros también estamos cansados, de todo el día trabajamos, hacemos nuestras cosas y en la noche descansamos. Pero acá tenemos que ver una cosa, que el Señor estaba durmiendo y la barca se movía y entraba agua y él seguía durmiendo. Quiere decir que el Señor tenía la confianza en el Padre, la confianza en el Padre eterno. Y no veían en esa ocasión los discípulos, más bien se enojaron, porque dice, Señor, ten cuidado que perecemos. Lo levantan asustados, lo retan a Jesús. ¿No ves que nos vamos a morir y tú estás durmiendo? Y la vida del cristiano pasa lo mismo. A veces tenemos dificultades, tenemos circunstancias, pero está la paz de Dios, está la seguridad que Dios nos guarda en esas circunstancias. Y a veces la gente nos mira y nos dice, ¿no ves que
¿No ves que me está pasando esto? ¿No ves que te está pasando? Y tú sigues igual, sigues tranquilo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no rige en nuestra fuerza, nuestra inteligencia o lo que nosotros planeamos, sino nuestra confianza rige en que Dios nos va a cuidar, en que Dios, es la voluntad de Dios está pasando y es la voluntad de Dios que Él va a estar con nosotros todos los tiempos, dice todos los días hasta el fin de los tiempos, como dice su promesa. Y más en el 39 dijo, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Ahí vamos a ver que el Señor escuchó la petición. A veces, viste, hacemos una petición. Dios, ¿dónde está? Mira, no has hecho nada. Señor, mira cómo está mi situación. A veces tenemos unas actitudes como que si Dios no escuchara, pero Dios está ahí. Dios tiene su tiempo. Dios hace como Él quiere. Pero a Él no le importó esa actitud. Escuchó la voz de sus discípulos. Y Él dice que se levantó y con el gran poder de Dios, porque ahí Él fue Dios en esta tierra, hizo callar los vientos y las tempestades. Porque hoy en día un hombre no puede levantarse y decir, viento, mar, cállate, enmudece. No existe, solamente Dios, porque Dios es el creador y creó mediante su palabra. Lo que nosotros sí podemos hacer es orar, pedir al Señor, Señor, si tú tienes poder, cambia esa alma. Si tú tienes poder, guarda esa persona. Si tú tienes poder, cambia mi vida, Señor. Mira cómo yo soy. Yo no lo puedo con mi fuerza, pero tú sí lo puedes, Señor. Sí podemos interceder. Pero en ese momento el Señor era Dios en la tierra. Y en el 40 dice, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hizo una pregunta, pero una pregunta como que retándoles. Ustedes han caminado con nosotros, como nosotros hemos caminado con Dios, hemos visto los milagros. Un gran milagro es el milagro de Lucas. Lo que Dios hizo con Lucas, muchos decían, no, Lucas no va a pasar, Lucas el otro, pero vimos el milagro de Lucas y los discípulos ya habían visto caminar paralíticos, sanar leprosos, que dio vista a los ciegos, pero el temor los llenó, el temor los amedrentó. Y cuando el temor llega te paraliza, cuando el temor llega a veces no te da ni pensar ya. Pero el Señor en ese momento le dijo, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué teméis? ¿Por qué estás así? Yo estoy con ustedes, no va a pasar. Yo les dije que vamos a pasar y vamos a pasar. Hoy el Señor nos dice a nuestra vida, si nosotros creemos en Él, que Él va hasta los fines, que nosotros nos toca estar en esta tierra, creemos que Él va a estar con nosotros. Eso lo vamos a tener muy en cuenta, porque es una promesa. Es como el niño que cree a un padre. El padre dijo, niño, hijo, te voy a dar un caramelo. Y el niño ya le está esperando con el caramelo. O sea, papá, trajiste el caramelo, papá, dame el caramelo, porque le creyó. Y por eso dice la palabra, sean como niños. Y más adelante dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Aleluya. Aún los discípulos no entendían que era Dios mismo en esta tierra. Y aún viendo con sus ojos que el Señor hizo ese gran milagro, ese gran poder de calmar los mares y esa balsa poder llegar a ese puerto. Empecé diciendo que también había otras balsas. Me imagino que se habían hundido esos barcos, ¿no? Esos barcos sin Jesús, pero damos gracias a Dios que en nuestra barca está Jesús. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y creíamos en esta noche que gracias a Dios, como dije ayer, que podamos, Carolina, Segundo, ustedes se reunieron, que puedan seguir adelante y que puedan aumentar su fe. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios quiere que tengamos fe en Él, que le creyamos, como dije ayer, ¿no? Con certeza y con convicción que Él existe, porque Él es real. Y más adelante, esto no es en vano. Más adelante vamos a ver lo que Dios nos depara, lo que hemos escuchado.
y que pongamos en práctica. No solamente queda en esta noche, sino que más adelante Dios nos está avisando, Dios nos está advirtiendo, diciendo, prepárense para esa tormenta, prepárense para esa barca. Como el mundo hoy está viviendo una tormenta, pero ya antes, el que se preparó puede estar firme y alentando a las otras barcas. Que acá está Jesús, no va a pasar nada. Por eso nos preparemos para la siguiente tormenta. Sabemos que esto va a pasar, pero que no sea en vano. Que no sea en vano, que nos preparemos y que nos alistemos en la fila del Señor como soldados de Jesucristo. Bueno, hasta ahí nomás lo que Dios me dio. Dios lo bendiga. Voy a hacer una oración para terminar esta palabra y vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor. Ay, Espíritu Santo, Señor, sabemos que tú estás en nuestra barca, Señor. Sabemos que a veces, Señor, decimos, nos llega la respuesta, nos llega, hemos hecho esas peticiones, pero el Señor ahí está dormido, tranquilo, a su debido tiempo Él se va a levantar. No sé cuál es el problema, la circunstancia, ya han dicho también su problema. Aún algunos problemas que lo tienen ahí guardado en su corazón y hablan personalmente con Dios. Dios sabe lo que ustedes están pidiendo, pero en esta noche confiamos que el Señor está en nuestra barca, que el Señor va a estar con nosotros, que el Señor tiene cuidado de nosotros como ese Padre amoroso que tiene cuidado de sus hijos. Él es el buen pastor, Él es el buen Padre, aleluya. Bendiga la vida de Mario ahí en su trabajo, Señor. Tú solamente tocarás su vida y su corazón. Tú conoces lo que Él está necesitando, tú conoces lo que Él está pasando ahí en su habitación, Señor. Ahí tú lo conoces, pero tu Espíritu Santo, si Él abre su corazón, Él brinda su corazón, tú puedes entrar y cenar con Él, aleluya. La vida de Yanina, de Segundo, de Lucas, Señor, ahí damos gloria a Dios, Señor, porque ahora puede respirar, Señor amado. Gracias doy por su padre, por Segundo y por su madre, Señor, por esa intención que tienen de orar y escuchar la palabra, Señor. No es en vano, Señor. Todo lo que hacemos por ti no es en vano, Señor, porque tú das, Señor, misericordia al que no merece, Señor. No merecemos ninguno de nosotros, Señor, pero tú ahí nos ayudas. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Te pido por María, Señor. Ahí te ruego por ella, por Milan, Señor. Tú conoces la petición de María, Señor. Ahí, Señor, por Oscar en Colombia, Señor. Ahí, Señor amado, no sean los planes de los hombres, Señor. Tu palabra dice, Señor, Dios, el hombre propone, pero Dios dispone, Señor. Nosotros también con Carolina tenemos planes, pero que se haga tu voluntad, Señor, no la nuestra, porque la tuya es mejor y los planes tuyos son mejores, Señor amado. Bendiga a mis hijos, a Kevin, a Nicole, te lo encomiendo en tus manos, Señor. Damos gracias por este momento, Señor, por estos medios, Señor, que estos celulares puedan ser una bendición, Señor, de poder conectarnos y poder orar y escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Jesús. Bendiga a mis padres también, a mi madre que hoy no pudo estar conectada, Señor, pero estos días estuvo ella, Señor. Ahí también por ella, Dios mío, por la mamá de Segundo que ya hemos pedido, por mi padre, por Miguel, Señor. Te damos gloria y honra y alabanza. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Señor.